Amables televidentes, hola, 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 muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es televisión para todos. Qué grato compartir con ustedes esta hora de información, de análisis con los temas de palpitante actualidad en punto de las 9:30 de lunes a viernes, en vivo y en directo, para que ustedes accedan a través del 664-9880. Pero recuerden que tenemos otras herramientas de participación y estamos prestos a leerlos, a estar muy pendientes de lo que ustedes nos envíen. No solamente es a través de Twitter, @Canal 14 TV Cali, sino además a través de nuestro correo am@canal14.tv. Es la oportunidad también para que nos dejen sus sugerencias, los temas que a bien quieren que tratemos, lo que les importa, lo que en este momento es prioridad para ustedes, y nosotros estaremos muy pendientes de traer en la manera de lo posible, pues esos invitados que hagan parte de esos temas que para nosotros, para ustedes como ciudadanos, son de trascendencia. Les recordamos también que no estamos solo a través de las cableoperadoras. Recuerden que tenemos un espacio en la internet a través de www.canal14.com.co o a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Eurolatin Play. Señal en vivo permanentemente. Y si se perdieron uno de los programas que ustedes querían ver de Ante Meridiano, van a YouTube y abren el canal del programa AM Canal 14 y allí pueden acceder a todos los espacios. Iniciamos como siempre Ante Meridiano con un recorrido por las noticias, por la actualidad, y ese mundo nos lo trae Judy Lizalda. Mi querida Judy, muy buenos días. Buenos días, Carito. Buenos días para todos ustedes. Pues quiero informarles que en la parte económica el dólar bajó 20 pesos, estaba en 2.879.15, nos amanece en 2.859.09. En compra 2.570, venta 2.772. VR 254.63, euro 3.518.68, café 1,21 y el petróleo 62,57. Y hoy que ya tenemos 6 de marzo del año 2018, en otras épocas, en otros años, pues pasaron aspectos muy importantes que hay que recordar, la historia que no se olvida. Hace 543 años nació el escultor, arquitecto, pintor y poeta italiano Miguel Ángel, uno de los grandes genios de la historia. Hace 91 años nació un Nobel para Macondo. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de... Y nació en Aracataca, Magdalena, el escritor Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura 1982 con su obra 100 años de soledad. 91 años estuviera cumpliendo. Increíble. Si no nos hubiera dejado. Pues miren, Google también hace este homenaje a sus 91 años. En 37 países distintos se puede ver este doodly. Desde la cabeza de un hombre se despliega un paisaje con un sinfín de colores, donde se ve un tren, dos personas de la mano, algunos edificios que guardan sus historias. Esto hace alusión a la obra, sin lugar a dudas, de Gabo y ese realismo mágico macondiano al que nos acostumbró y a que acostumbró a toda América Latina y por supuesto al mundo entero. Así es el doodly con el que hoy Google recuerda el nacimiento de Gabriel García Márquez. También les decimos que hace 119 años fue patentado en Berlín, Alemania, un compuesto llamado aspirina, un analgésico que viene derivado de la corteza del sauce. Hace 2 años murió, a los 94 años, Nancy Reagan, esposa del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ella, durante su mandato, lideró un programa de lucha contra el consumo de droga entre los jóvenes. Con música también recordamos a alguien que nunca se irá de nuestro corazón. Con ese porro Ayapel, les decimos que lamentablemente falleció ayer a los 74 años, víctima de un cáncer que lo aquejaba desde hace mucho tiempo.
En Bogotá, Juancho Torres, director de la orquesta Big Band, defendió siempre con su orquesta el porro colombiano y en algunas ocasiones con unas fusiones de jazz. Nos dejó 32 trabajos musicales, más de 600 canciones. Lo recordaremos siempre. Y en las noticias les contamos que se le dio un duro golpe a los traficantes de armas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La Policía Fiscal y la DIAN interceptaron un cargamento de fusiles procedentes de los Estados Unidos. Según los investigadores, los 7 fusiles de largo alcance fueron colocados en Houston, Texas, y tenían como destino final Medellín. Al parecer, bandas delincuenciales de la ciudad como los Chatas. Estos eran los destinatarios de ese poderoso armamento. Eran 5 paquetes camuflados en equipos para gimnasios o para el camping. Las autoridades no descartaron que las armas tengan origen israelí. En el operativo no hubo capturas. Ya en otras oportunidades se habían encendido las alarmas porque se recibían desde Estados Unidos paquetes de esta naturaleza. Son armas que se han venido utilizando en masacres en los Estados Unidos, como lo que ocurrió recientemente en esa escuela de la Florida. Y el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, tiene un nuevo gerente. Se trata del ingeniero industrial Giovanni Ramírez Cabrera, especialista en Derecho Administrativo y docencia universitaria. Asimismo, realizó estudios en problemáticas social y actualmente está terminando una maestría en Finanzas Públicas Internacionales. Ramírez tiene como reto sacar adelante el instituto, cumplir las metas en cuanto a la captación y colocación se refiere y poder darle la oportunidad a los municipios del departamento y a entidades descentralizadas de que hagan las inversiones respectivas con la ayuda del apalancamiento de Infivalle, agregó. El funcionario fue presidente de la Asociación de Institutos Financieros de Colombia y ha pasado por la Contraloría Municipal, Gerencia Intervalle, Infivalle, Secretaría de Asuntos Técnicos del Valle, asesor de la Unidad de Rentas del Hospital Universitario y la Industria de Licores del Valle. Muy bien, amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas. Este sábado a las 9 de la noche por Expresión Visual estará con nosotros Andrés Felipe Hermida mostrándonos 2 de sus trabajos audiovisuales. Los cortometrajes serán Eremita y Giants. Este sábado por el Canal 14. Para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Todas hemos dañado nuestro cabello, pero a veces se nos pasa la mano. El VIV Reparación Total 5 creó Zika Renault, el único tratamiento con el poder reparador de 10 ampolletas del VIV, que combate un año de daño en una aplicación. El VIV, el mejor tratamiento que he usado. Nuevo el VIV Reparación Total 5, solo de L'Oréal París. Hola, soy Angie Garzón y los invito de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en una sala maravillosa a tomarnos un delicioso café todos los días en el Canal 14 Televisión para Todos.
Cartier, las finas prendas. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. ¿Esponjado? ¿Sin definición? Necesito control. Cámbiate al nuevo Fructis y prueba su crema para peinar rizos poderosos. Con superfruta, aceite de coco, sin parabenos. Controla tu frizz. Aplica sin enjuagar para un pelo manejable. Rizos definidos y elásticos por 72 horas. Cámbiate al nuevo Fructis, rizos poderosos. Superfruta, super pelo, super tú. Garnier. Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá. Para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Regresamos a Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es televisión para todos. Recuerden que tenemos repetición a la 1:30 de la tarde y a las 11 de la noche. Judy nos tiene más noticias. La Fiscalía General de la Nación informó que los rastros de la agresión contra el carro del candidato Gustavo Petro en Cúcuta no corresponden a proyectiles con armas de fuego. Además, el CTI determinó que el fogonazo que se observa en los vidrios, pues aparecen en algunos videos de aficionados y corresponden a la actuación a la activación de una granada de aturdimiento de la policía que la utilizó para dispersar a los manifestantes. El informe fue presentado por el director del CTI General en retiro, Luis Pérez. Y luego de los hechos del pasado viernes, Petro descartó que se hubiese tratado de disparos contra su vehículo, para después afirmar que lo que querían era asesinarlo. Según los expertos, solamente la parte trasera de la camioneta, ahí sí se encuentran algunos restos metálicos, pero la investigación continuará para establecer quiénes y con qué elementos atacaron el vehículo del candidato. También pues quedó establecido el sueldo de los congresistas con retroactividad de enero de 2018, equivale a 40 salarios mínimos y el aumento es de 1.517.546 pesos, casi 2 salarios mínimos. Se dice que para algunas personas pues los ingresos debían recortarse, por ejemplo podían pasarse a 25 salarios mínimos, equivalente a 20 millones de pesos. También pues aunando que el hecho de que las primas de salud y de localización fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado. Sería entonces una buena reducción. En resumen, el nuevo salario mensual para quienes en el momento están en el Congreso y quienes van a llegar el 11 de marzo, después del 11 de marzo, quedarán 31.331.821 pesos. Bueno, recuerden que tenemos una consulta anticorrupción que no se hará este 11 de marzo. No vayan a pedir la consulta, no la hay, la están esperando a mayo, pero ya la registraduría están diciendo que no hay plática ni hay la logística necesaria para poder realizar esta consulta anticorrupción en la que, entre otras, se busca bajarle el salario a los congresistas. Pero es que dicen que no ha dado ningún resultado, que la gente no se ha motivado para lo de las firmas y hacer las respectivas organizaciones. Bueno, pero las firmas ya las presentó Claudia, ya están y fueron aprobadas. O sea, lo que ahora falta es la logística. Y en ese orden de ideas, pues, recuerden que este fin de semana no hay esa consulta anticorrupción. Con 10.000 uniformados del Ejército y la Policía, se estará pues brindando una seguridad en los 1.042 puestos de votación ubicados en el departamento del Valle del Cauca. Las autoridades civiles y militares aseguraron, luego de un comité de seguridad electoral, que pues efectivamente en estas elecciones parlamentarias hay garantía
hay capacidad institucional y todo se ha enfocado en todos los municipios. En la zona rural, 6.000 hombres del ejército tendrán a su cargo velar por el libre desarrollo electoral. Hasta ahora no ha habido alteración del orden público y se tiene cubierto el 80%. Sin embargo, hay que tomar medidas. Por ejemplo, municipios donde se puede presentar fraude electoral como Buenaventura, Calima Darién, Bolívar y El Dobio. Las autoridades estudian la solicitud de la alcaldía de Buenaventura de trasladar de mesas del sector del Naya. Y por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha enviado una comunicación al ministro del Interior, Guillermo Rivera, pidiéndole que nombre un gobernador o una gobernadora ad hoc para que, ella dice, no es que yo no tenga la capacidad, sino que quiero que la gente esté tranquila en materia de seguridad, de limpieza y de claridad, tanto los que van a elegir como los que saldrán elegidos. Muy bien, mis queridos televidentes, quiero agradecer una vez más a Zamoré por mi outfit de todos los días y recuerden que están con el 40% de la colección en línea, es decir, esa colección de diciembre, 40% de descuento en todas las tiendas de Almacén en la 14, en donde ustedes encuentran la marca Zamoré, Boulevard, Paso Ancho, en la 14 de Palmira, en fin, gracias a Zamoré. Ustedes, en contados minutos, nuestro invitado del día de hoy, el tema fundamental de Ente Meridiano, harán presencia en esta sala, pero claro, como todos los martes, los invitamos para que no se pierdan la agenda cultural que tiene preparada Marianela Cardoso para ustedes en este momento, para que puedan de una u otra manera agendar lo que quieran a bien en materia cultural para el Valle del Cauca y para Cali. Regresamos. Casa Cultural ProArtes abre las puertas al público con una nueva exposición titulada Guanabí, del artista Daniela Medina Porsche. En Guanabí, la artista explora el tema de la etnicidad a través de un proceso de intercambio quirúrgico de piel negra y piel blanca. También destaca que Cali es la ciudad colombiana que recibe mayor población afrodescendiente, y esto genera toda una gama de dinámicas en torno a la etnicidad. En esta muestra, los espectadores también encontrarán una serie de fotografías y documentos que registran un proceso en donde el artista manifiesta los cambios que quiere realizarse en su cuerpo por medio de las cirugías. La exposición Guanabí se inauguró el pasado 28 de febrero y tendrá sus puertas abiertas hasta el 23 de marzo. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Los avances más importantes de la tecnología, la ciencia y la salud, seguridad y privacidad en las redes sociales, aplicaciones e invitados. Todo esto y mucho más, usted lo podrá encontrar en Más Tecnología. Todos los martes a partir de las 2:30 de la tarde por el Canal 14, Televisión para Todos. Matié, las finas prendas. En Serenata Cali este viernes tendremos como siempre artistas invitados muy especiales.
a las 9:30 de la noche, en el canal 14 Televisión para Todos, Serenata a Cali. Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá, para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. A pocos días de que ustedes y nosotros tengamos la obligación, pero también el derecho a escoger al próximo Congreso de la República, un Congreso que tendrá temas muy delicados para tratar, con unas responsabilidades muy grandes frente al futuro de Colombia. Y esta puede ser las frases de cajón de todos los años, pero es que de verdad este año se juega muchos temas que son decisivos para el desarrollo del país y para el fortalecimiento de un país que quiere llegar a la armonía, finalmente a esa forma de compromiso con la paz, que es lo que finalmente genera los proyectos de ley. No hablamos de la paz de negociación, hablamos de una paz generada cuando la sociedad tiene salud, tiene educación, tiene acceso a empleo, tiene procesos mediante los cuales la institucionalidad responde a lo que busca el país, no solamente a nivel nacional, sino también a lo que están buscando a nivel internacional. Bueno, pues efectivamente un candidato más es el invitado antemeridiano del día de hoy, senador, exconcejal de Cali, abogado de la Universidad Libre de Colombia, con maestría en Derecho Constitucional. En las elecciones legislativas del 2014 fue elegido senador de la República con 82.987 sufragios y hoy pone en consideración una vez más de los colombianos su nombre y de los vallecaucanos su nombre para fortalecer el Senado de la República por el Partido Conservador. Ustedes no hallarán a Mauricio Delgado Martínez en el tarjetón como Mauricio Delgado Martínez. Si usted quiere votar por Javier Mauricio Delgado Martínez, simplemente marcará la C del Partido Conservador y el número 13. Así que ese día se llamará C13. Es un gusto saludarlo, candidato. Bienvenido a la sala. Hola, buen día. Muchas gracias. Cordial saludo y gracias por la oportunidad. Y muy contento de estar aquí con ustedes. 664-9880, ustedes y nosotros hacemos Antemeridiano. Senador, le voy a hacer esta pregunta antes que todo, porque quiero meterlo en la noticia. Además porque pues conozco que en su movimiento político hace mucha labor social, al mando del exgobernador Weimar Delgado. Entonces, ¿a usted no le parece muy, pero muy difícil que nosotros los colombianos aceptemos que ustedes se ganen 31.331.821 pesos, cuando hay gente con un salario mínimo, cuando hay profesionales como médicos ganando 2 millones de pesos? ¿Usted qué lectura le hace de eso? ¿No podríamos rebajar eso a los 20 millones? Totalmente de acuerdo. Y ahí algunos colegas promovieron la reducción de los salarios de los congresistas. Y yo firmé convencido de que no es justo esos desequilibrios en nuestro país. No es justo cuando la situación financiera del país es tan compleja, cuando por la caída de la renta petrolera y de la producción petrolera se generó un hueco fiscal y que el gobierno nacional, en vez de generar austeridad, reducción en el gasto, reducción en los salarios de los congresistas, por el contrario, presentó una reforma tributaria que la gran mayoría del Congreso votó positiva. Yo hablo con autoridad moral porque yo la voté negativa, porque yo no era partidario de que se le cargara ese hueco fiscal a la clase media popular de nuestro país,
colocando en riesgo las ventas en el comercio, la producción en la industria y la pérdida de miles de empleos. Esto es sencillo. No, yo tampoco me expliqué, si el año 2017 le incrementaron al salario mínimo 7%, ¿por qué a los congresistas nos incrementaron el 7,7%? O sea, todavía una cifra superior. Hace un año fueron casi 2 millones de salario, en el 2016 incrementaron para el 2017 más de 2 millones de pesos. Entonces yo dije, eso no se puede seguir haciendo. Al Congreso hay que hacerle dos cosas: o se le quita lo de honorable o se le rebaja el salario a los congresistas. Así de sencillo. Es que el quitar el honorable debe ser para el Congreso, para la Asamblea, para el Consejo. Sí, pero resulta que los concejales de los municipios de esta categoría ganan unos honorarios muy bajos. Entonces, yo creo que puede haber mayor honorabilidad en aquellos que lo hacen por vocación al servicio. Muchos van al Congreso porque es la recta final para pensionarse, pero no van llegan allá después de 30, 40 años en una actividad política y no se le ve retorno del respaldo de la comunidad. ¿Y qué es el retorno? Gestión, trabajo, Sí, acompañamiento. Hay unos que no trabajan, van, contestan en la plenaria presente y salen y se van a hacer otras vueltas y son 3 días a la semana y no van ni siquiera esos 3 días. Así es. ¿Yo qué he hecho? Yo me he dedicado desde que me posesioné a la fecha, he recorrido más de 250.000 kilómetros por tierra. Entonces ahí sí me dicen, porque a mí me dicen, es que ustedes ganan mucho. Yo les digo, la verdad el salario está distribuido de la siguiente manera: 30 millones menos 5 millones 400 de retefuente, menos 2 millones de la pensión, que eso es de uno obviamente, menos la cotización en pensión, que también es para uno, ahí ya vamos cerca de 22 millones de pesos, 21 millones de pesos. Algunos, para hacerse elegir al Congreso, acceden a préstamos y los pagan con el mismo salario, pero todavía sigue siendo un salario alto, que a mí me ha dado para vivir en Cali, para asistir a Bogotá al Congreso y para recorrer todo el país. Pero los que no salen a recorrer el país sino en campaña ¿A de ustedes elecciones, les pagan los viajes que No. hacen en las regiones o sacan de del propio salario? Entonces yo le digo, yo me siento tranquilo y con la conciencia tranquila porque yo he estado en el Putumayo, en el Caquetá, Huila, Tolima, todo por tierra y asumido pues por los propios ingresos, que es lo mínimo que uno debe hacer, lógicamente. Pero yo digo, ¿dónde están los congresistas que se hacen elegir y solo volvieron a salir después de 4 años a una nueva elección? Otra vez a los Entonces salen solamente... otra vez a las veredas, Exacto. después de 4 años. No, allí está la prima de junio, la prima de diciembre y en julio nos pagan lo que es las prestaciones sociales, las vacaciones. Entonces siempre es un salario oneroso y para las situaciones de un país pobre como Colombia, yo no estoy hablando de la mentalidad de los colombianos, porque la mentalidad de los colombianos es grande, es de superioridad, es de salir adelante. Pero hoy estamos en un país pobre. ¿Por qué pobre? Porque la gente se acuesta con hambre y al otro día se levanta y no sabe si va a Aquí desayunar. no estamos pobres, aquí lo que falta es buena distribución de los recursos, porque este país es absolutamente rico, pero nos falta una buena administración, porque es que están en muy manos. Y seguimos bien. Nos tiene pobres que, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos, del partido de la U, recibió una deuda de 61.000 millones de dólares. Y hoy la duplicó, hoy es 121.000 millones de dólares. Para este 2018 hay que sacar del presupuesto 50 billones de pesos para pagar la deuda pública y es de los impuestos de todos los colombianos. Seguir endeudando el país. Santos y Cárdenas estudiaron juntos en Londres, economía, pero no les fue muy bien allá en la economía porque hoy tienen el país empobrecido. A eso me refiero, porque estamos supremamente endeudados y para pagar los 161.000 millones de dólares, necesitamos 10 generaciones pagando la deuda. Bueno, candidato, nosotros aquí hablamos de que hay que tener coherencia y que los ciudadanos deben revisar, entre otras cosas, esa coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se proyecta hacer y toda su trayectoria personal y profesional.
Y en la pasada campaña usted asumió el compromiso de no aprobar la creación de más impuestos y por eso su decisión fue muy clara cuando le dijo no a la reforma tributaria. Así que ahí vemos una coherencia. Hay coherencia. Recuérdenos, candidato, cuál fue el fruto de su gestión como senador durante estos años en el Congreso de la República y qué hizo usted por el Valle del Cauca en todo ese quehacer legislativo. Bueno, yo quiero contarles que a veces a los congresistas nos miden por el número de proyectos de leyes que presentemos. Yo creo que esa no es la esencia del Congreso. Pero obviamente soy autor del proyecto de ley que busca reformar la ley 181 del deporte para seguridad social, educación y vivienda de los deportistas. Sí. Soy autor de varios proyectos de ley, como el que busca que los profesionales de ingeniería civil e ingeniería ambiental desarrollen el año rural o servicio social obligatorio en municipios inferiores a 50.000 habitantes para que apoyen la construcción de los planes de desarrollo y los proyectos de inversión de estos municipios donde no hay una planta de trabajadores o de profesionales que fortalezca esto, que esa es una de las grandes debilidades de los municipios de quinta y de sexta categoría. Soy autor del proyecto de ley que busca que los discapacitados que dependan de un familiar hasta el 3er grado de consanguinidad puedan quedar en el núcleo familiar del cotizante, porque si dependen de la vivienda, de la educación, del vestido, de la alimentación, pues ¿cómo los obligamos a pagar una UPC adicional en salud? Claro. Es acabar con la calidad de vida de estas familias. Entonces es integrarlo como si fuera un hijo o como si fuera la esposa o los padres del cotizante, entre otros proyectos de ley. Pero remitámonos al control político. Siempre, mi primer control político fue por la desnutrición en Colombia, por la muerte de niños en La Guajira, en el Chocó, en el Pacífico colombiano, en la Orinoquía o en la Amazonía, pero también en Cali han muerto niños y abuelos por desnutrición. La desnutrición es una situación muy compleja. Colombia tiene 5 millones de niños en primera infancia, de 0 a 5 años, donde se debe hacer un gran esfuerzo, porque ahí radica el desarrollo académico de los niños en la época escolar y de los adultos en su tema de salud. Pero hoy tenemos descubiertos 3,5 millones de niños de primera infancia. Santos hace año y medio, en octubre, noviembre, después de aprobar el presupuesto, tenemos 1,5 millones de niños en primera infancia. Pero no dice que hay 3,5 millones de niños y que en La Guajira y que en muchas partes de Colombia se mueren los niños. Los debates de control político a las EPS. Contra Medimás fui muy duro, porque 3 meses cobró 400.000 millones de pesos por la seguridad de salud de 5,5 millones de colombianos. Pero ¿sabe qué hizo Medimás? Cobró y no contrató las IPS, ni los hospitales, ni las clínicas. Es decir, que recibió pulpita la plata, se capitalizó lo que pagó por hacerse a los usuarios de la salud, se la quedó y no contrató, y además tiene integración vertical, porque tiene sus propias clínicas. Los de Medimás, los asociados de Medimás, son dueños de varias clínicas. Entonces están direccionando la prestación y la contratación, eso se llama integración vertical. He hecho el control político, por eso a mí me gusta más hablar del control político, porque es que hay congresistas que no hacen control político porque le da miedo hablar contra el gobierno, porque le quitan de pronto la mermelada o las migajas por las cuales él va para reelegirse. Pero ¿qué más hemos hecho en el Congreso, en el país? Por el Valle del Cauca. Cada año daba la pelea y dejaba mis intervenciones y mis constancias por la reducción que hacía el gobierno nacional del presupuesto para el Valle del Cauca. Cada año ha hecho reducciones, sí, hice los cuestionamientos permanentemente por lo que vi hoy Buenaventura. Eso del proyecto donde busca resolverle una situación a Buenaventura, eso es una gran mentira, porque le van a dar 1,5 millones de 1,5 billones de pesos para Buenaventura, recogiendo las migajas que quedan en cada uno de los ministerios. Si hay problema de vivienda, ¿qué tiene vivienda? ¿Qué le sobró para Buenaventura? Si hay problema en salud, ¿qué le sobró a salud? ¿Qué le sobró a educación? Ese fue el acuerdo después del paro. Pero ¿cómo vamos a pretender darle 1,5 billones a Buenaventura cuando por Buenaventura entran 7,5 billones a la DIAN por la operación portuaria? O sea que lo que hizo Santos fue una gran mentira, como lo que hizo que vino el ministro Cárdenas a firmar un convenio de 40.000 millones de pesos para la construcción de la doble calzada Cali,
Candelaria, Florida, y yo lo he dicho en los medios de comunicación, que vinieron a mentirle a los vallecaucanos, porque hoy no hay tales 40.000 millones de pesos. Y si eso se firmó el año pasado, ¿por qué no han llegado a los 40.000 millones de pesos? Yo le dije a unos periodistas que hablábamos del tema, le dije, llamen al Ministerio de Hacienda y dígale que el senador Mauricio Delgado está diciendo que ellos vinieron a firmar un convenio sin plata, que plata no hay para la doble calzada, y que me desmientan. Y si es mentira, pues que lo hagan, pero se firmó el convenio, pero hoy no están los recursos para atender la doble calzada. O sea que he dado la pelea por el Valle del Cauca, por Buenaventura, con cifras y no amangualándome. Voté el proyecto, lo voté, claro, el del 1,5 millones, porque Santos, pues, si no lo votamos ya salían a decir que es que los congresistas no queríamos, pero eso es una gran mentira, lo que están recogiendo las migajas de cada dependencia para Buenaventura, ese no es el tratamiento que se merece Buenaventura. Senador, hablemos y analicemos esta contienda electoral que nos tiene el país polarizado. Y entonces estamos más metidos en peleas, en el que dijo y no dijo, y no estamos mirando lo que nos debe importar, la solución a los problemas, las propuestas de los candidatos. ¿Usted ve preocupación, por ejemplo, en materia de salud, de educación, el trabajo? ¿O esto sigue siendo la misma guerra por el continuismo y el afán de poder a los cuales estamos acostumbrados? Entonces, ¿los candidatos realmente sí están pensando en una renovación, en todo lo que el país necesita? Por lo que yo conozco del Congreso, no es cierto los discursos de los congresistas, porque es que yo sí me he echado el discurso en el Congreso en favor de las regiones. Yo sí he ido a Putumayo, al Caquetá, y en mis intervenciones y mis cuestionamientos al gobierno han sido por lo que el gobierno ha dejado de hacer. Como les digo, el Congreso se hace elegir, se sientan, hacen la coalición, hacen los acuerdos de las mesas directivas y no se vuelve a hablar porque les da temor que les quiten lo que han acordado con el gobierno nacional. Yo no voté con Santos, mi situación ha sido de oposición y por eso y hoy con autoridad traigo propuestas. Vamos a hablar de esas propuestas. Candidato, usted propone una fórmula para generar empleo, para mejorar ingresos y además para asegurar pensiones. Así es. Explíquenos, por favor, cómo alcanzar lo que tanto quiere, lo que tanto necesita Colombia y bajo qué estrategia. Aquí falta voluntad política. Si el gobierno acoge mi propuesta, que es la que les voy a llevar al próximo gobierno, sacamos adelante a Colombia. Colombia hoy tiene una dependencia, el Producto Interno Bruto es del 57% del petróleo y del carbón. Se cayó la renta petrolera y nos fuimos a un hueco fiscal de 30 billones y a una crisis económica del país. ¿Qué hay que hacer? Sector primario de la economía, 26 millones de hectáreas de tierra fértiles, solo hoy estamos produciendo en 6 millones de hectáreas. Así es. Entonces, abandono total del campo. Segundo, 12 millones de campesinos son la mayor riqueza de nuestro país, pero los hijos de los campesinos están abandonando el campo porque no quieren morir como han muerto sus padres en extrema pobreza y en pobreza. ¿Cuál es la salida? Necesitamos inyectarle recursos al campo, vías terciarias, educación con pertinencia al sector agropecuario, vivienda digna para los campesinos, las cooperativas que garanticen la comercialización de la producción agrícola y que los campesinos ganen. Pero es que los campesinos hoy siembran, producen, cuidan, cosechan y a la hora de comercializar pierden. La agroindustria, para darle valor agregado a la producción agrícola y los subsidios para ser competitivos con otros países. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para el campo? Resulta que ya les dije, 235 billones del presupuesto de nuestro país, 50 billones van para pago de deuda, 40 billones para pagar las mesadas pensionales. Sí. Hoy no están garantizadas las mesadas pensionales, hoy tenemos que sacar del presupuesto nacional, de los ingresos del país, 40 billones de pesos. Entonces tenemos otro problema aquí delicado que tenemos que garantizar hacia el futuro. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para las pensiones y liberarlos del campo? Mi propuesta es reducir la jornada laboral de 8 horas a 6 horas para que creemos un cuarto turno de trabajo, sin bajarle los salarios a los trabajadores,
pero tampoco cargándole la responsabilidad a los empresarios. Por el contrario, reduciéndole los impuestos de la tasa real efectiva que ellos pagan del 70% entre municipales, departamentales y nacionales al 30%. ¿Para qué los empresarios pagan tanto impuesto si ahí se pierden entre 20 y 40 billones anuales en corrupción? A ver, usted lo que está proponiendo es que rebaje los impuestos de las empresas del 70 al 30% para generar más empleo. Con el compromiso de que los empresarios en el cuarto turno de trabajo de 6 horas vinculemos a 3 millones de colombianos al empleo. Es reindustrializar el país porque la industria nuestra se ha ido. Les coloco un ejemplo. Aquí hay una producción de calzado mínima, sí, pero no alcanza para cubrir la demanda de nuestro país. Otra, entra un calzado pagando impuestos y sumados los dos no cubren la demanda de nuestro país. Pero aquí se está supliendo el calzado. ¿Dónde está entrando el otro calzado? Por contrabando. Por contrabando. Entonces, si bajamos los impuestos, estamos abriendo la puerta para que los empresarios, un solo ejemplo del calzado, generen miles de empleos. Oiga, candidato, pero esto de bajarle impuestos a las empresas con el compromiso de generar empleo, ¿no fue lo que trató de hacer el presidente Uribe y no lo logró? Por el contrario, las empresas se enriquecieron y de empleo nada, porque ahora sí funcionaría esa fórmula. Porque tenemos que pedir el compromiso de los empresarios. Hay reducción de impuestos, hay vigilancia del gobierno nacional permanentemente para saber cuántos empleos están generando ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque como no hoy las pensiones valen esto y los que cotizan son así de poquitos, con los 3 o 4 millones nuevos de empleados vamos a ingresarles recursos frescos a los fondos de pensiones. Y estos recursos son los que vamos a destinar para pagarle a los pensionados. Y de estos 40 billones liberamos gran parte de los recursos que necesitamos hoy en el sector agropecuario. Colombia puede vivir tranquilamente del sector agropecuario y del ecoturismo. Ayer venía del Chocó, yo ayer volé Medellín, Quito, y el aeropuerto de Medellín estaba lleno de turistas de otros países volando a Chocó para conocer. ¿Y qué tenemos hoy para mostrar en el Chocó? Los destrozos que ha hecho la minería ilegal y del gobierno nacional le ha quedado grande combatir. Entonces nosotros tenemos como reindustrializando el país, generando 3 o 4 millones de empleos, tenemos con qué pagar los pensionados, liberamos los recursos y esa es nuestra propuesta. Con voluntad política bajamos, porque los empresarios hoy no quieren generar empleo porque la inseguridad jurídica que ha generado este último gobierno están porque cada 2 años le mete una reforma tributaria, le cambia las reglas de juego. Entonces yo no sé si invertir recursos para montar una empresa, pero si le damos seguridad a los empresarios de que les vamos a bajar los impuestos por los próximos 30 años a cambio de que se reindustrialice el país y se genere el empleo, vamos a ocupar la población hoy que está aguantando hambre en nuestro país, que por necesidad termina en manos de la delincuencia común, y es la delincuencia de la que todos nos quejamos en las ciudades y que pedimos mayor seguridad. No es posible mayor seguridad porque Cali tiene 3.000 o 3.500 policías para 2,5 millones de caleños, con el agravante de que los policías trabajan por turnos, es decir que todos los días no están los 3.500 o las 24 horas no están los 3.500 policías. ¿Cómo se cambia esto? Con empleo. La única posibilidad de construir la verdadera paz es con trabajo en el campo, dignificándole el trabajo a los 12 millones de campesinos, reindustrializando las ciudades, la agroindustria que le transforme y que le dé valor agregado a la producción agrícola y que exporte nuestros excedentes. Recuerden que nosotros exportábamos antes 8 millones de toneladas de comida, hoy importamos 12 millones, o sea que hoy no estamos produciendo ni lo que nosotros nos comemos, teniendo 26 millones de hectáreas fértiles para producir. Senador, pero en esa propuesta PAN, Paz y Trabajo, como lo llama usted, ¿usted le ha tomado el pulso a los empresarios? ¿Usted ha hablado con ellos? Porque sí, bueno, qué bueno que me rebajen los impuestos, pero ¿quién asegura que se van a comprometer a dar empleo? Me he sentado con los empresarios, los del sector de las confecciones. Doloroso lo que me decía uno, yo tengo 60 empleados. Me lo decía el año pasado, por esto estas propuestas. Al siguiente año me voy a quedar con 30. Porque con 30 me gano lo mismo porque estoy pagando el 70% de impuestos de mi utilidad. Me mato menos, me desgasto menos y con 30 me sostengo.
Y me dijo, y otro tiene 400 operarios. Y me dijo, me voy a reducir a 100. No lo puedo reducir de una sola porque voy a tener un problema con el Ministerio de Trabajo. Pero en los próximos 4 años voy a hacer un recorte hasta quedarme con 100. Entonces, porque son los impuestos, porque fueron la reforma tributaria del IVA que tumbó la demanda interna de productos. Entonces, ¿qué tiene agobiado a los empresarios? Los impuestos. Entonces el empresario dice, yo no voy a invertir en generar más empleo. Entonces yo les digo, si bajamos impuestos, ¿generarías más empleo? Empiezo a buscar cómo genero los nuevos, pero en principio me comprometo a sostener los que ya tengo, que hoy mi propuesta y mi plan de acuerdo a la planeación es reducir, o sea, más desempleados. Cuando regresamos de la pausa, vamos a seguir hablando, entre otras cosas, de las propuestas de velar y garantizar el mínimo vital de servicios públicos y políticas públicas también que permitan implementación de un ingreso mínimo familiar. Regresamos. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. ¿Canas en tus raíces? Nuevo Magic Retouch, el primer retocador en spray que cubre las canas de la raíz en 3, 2, 1, listo. ¿No lo viste? Va de nuevo. 3, 2, 1, listo. Nuevo Magic Retouch. Es de L'Oréal París. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Hoy estamos hablando de las elecciones 2018 y uno de los candidatos que quiere regresar al Senado de la República por el Partido Conservador está con nosotros. Es el C13 en el tarjetón. C13, Mauricio Delgado Martínez, 664-9880. Y hay llamada telefónica, ¿no? Por supuesto. Bienvenido, buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Habla con José Serra. Pues debido a que se está hablando sobre políticas para generar empleo, mi pregunta es,
O sea, en la ciudad y en el departamento del Valle, nosotros sabemos que en los barrios marginados se genera mucha delincuencia, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es: ¿qué políticas se tienen para esos niños en donde sus madres salen a trabajar muy temprano y no tienen, digamos, ese acompañamiento de un adulto que los supervise, y esos niños sean sueltos en horas de la tarde y ese es el principal motivo de delincuencia en el Valle? Entonces, digamos, ¿qué tipo de políticas a nivel social o proyectos de obras públicas deportivas para que esos niños estén digamos, concentrados en una actividad en ciertos horarios para evitar este tipo de desmanes que ellos hacen? ¿Qué políticas tiene usted, candidato? Gracias, John. Tú ahorita hacías una apreciación sobre que en Colombia hay los recursos, y es la misma apreciación que yo tengo, pero mal distribuidos y mal utilizados. Bienestar familiar maneja su presupuesto, educación maneja su presupuesto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud maneja su presupuesto, el Ministerio de Cultura maneja su presupuesto, Coldeportes maneja su presupuesto, y entonces nos dicen que la jornada única no se ha podido implementar por muchas razones. Yo digo que la jornada única, donde tengamos copado el mayor tiempo a nuestros niños, sí se puede hacer, simplemente es trabajar de manera transversal. Los recursos del Ministerio de Educación, los de Coldeportes, los de Salud, los de Cultura, y recoger toda esta base de los recursos y de orientarlos, y podemos sacar adelante la jornada única, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, porque hay los recursos. Salud tiene para promoción y prevención, entonces recursos de promoción y prevención también en nutrición, entonces tendríamos cómo atender la nutrición. Los recursos de educación, hoy el 99% de los recursos de educación son únicamente para funcionamiento, entonces es claro que no hay recursos nuevos para construir nuevas infraestructuras, pero las infraestructuras deportivas ya existen, las infraestructuras culturales ya existen. ¿Cuáles son? Las bibliotecas. Hoy podríamos asignar recursos de transporte para movilizar a esos niños a las diferentes actividades de las instituciones. Entonces, la propuesta para que los niños no estén solos es para que estén en manos de profesionales en formación, en educación en la mañana, en la tarde unos días en deportes, otros días en arte, otros días en música y otros días en el tema de salud. Por ejemplo, para Cali está la biblioteca. Unos días irían unos niños a lectura, y no es que se esté haciendo otras cosas diferentes. Allí está el Museo de Ciencias Naturales. Hay mucho cómo ocupar y están todas las canchas. Está el estadio, está el coliseo de béisbol, están todos estos escenarios deportivos que a veces se restringen el uso. Entonces, lo que yo quiero decir, con los recursos que hay, pero utilizados de manera transversal, podemos sacar adelante la jornada única. Bien. Sino que unos recursos se van a bienestar familiar, otros a salud, otros a educación, otros a cultura, pero cada uno gasta o malgasta sin atender el colectivo de la población, sino cada uno a un reducido número de población estudiantil. Si recogemos todo esto y de manera transversal, vamos a atender un mayor número de población, y ahí estarían los recursos para poder darle garantías a estos niños. Senador, de ser reelegido, pues va a velar y garantizar el mínimo vital de los servicios públicos para los sectores menos favorecidos y políticas públicas que permitan la implementación del ingreso mínimo familiar. Hablemos un poquito de eso. La renta básica. Resulta de que hoy, decía que hoy es un país pobre, porque hoy la gente no tiene los alimentos en su mesa. Esta renta básica iría orientada a las familias de estrato 1 y 2, que no estén generando ingresos. ¿Y de dónde saldrían los recursos? El mismo esquema. Hoy Bienestar Familiar da un complemento nutricional a los niños en los jardines. Ministerio de Educación destina unos recursos para lo mismo. Salud también hace lo mismo.
para promoción y prevención. Los recursos que le llegan a los entes territoriales por promoción y prevención son miles de millones, miles, pero es una millonada muy grande. DPS, Departamento para la Prosperidad Social, atiende población vulnerable, pero tampoco hay la transversalidad. Hoy hay 70 billones de pesos en subsidios en nuestro país. Escoger esos 70 billones y decirle al niño, usted no vaya al colegio a que le den el desayuno, porque muchos niños salen sin desayunar de su casa y el primer bocado lo prueban 3 horas después en el colegio. Resulta que eso es lo más lesivo para el organismo. El cuerpo no puede pasar 1 hora desde que se levanta hasta probar el primer bocado. Entonces los recursos se deben entregar a las familias a través de la renta básica, para que tengan el mercado, para que garantice que los niños vayan desayunados y al llegar a la casa tengan sus alimentos. Pero de una vez los padres, por eso la renta básica, y no es para todos los colombianos, ni para todos los estratos sociales, es para el estrato 1 y 2, y tampoco es para todo el estrato 1 y 2, sino para la población de estrato 1 y 2 que no esté generando. De esos 70 billones que hoy se dispersan, también como escopeta, y a lo que le dio no, es coger la población vulnerable de estrato 1 y 2 y decirle, aquí está la renta básica, mientras que se reactiva el aparato económico de nuestro país, porque es que tampoco vamos a hacer un Venezuela para decir que vamos a dedicarnos al asistencialismo, no, por eso son mis propuestas de manera integral, reactivar el campo para que se produzca, se transforme y se dé valor agregado y que el campesino no gane menos de 2 salarios mínimos y el campesino podría vivir con dignidad ya. Reactivar el empleo en las ciudades, generar los empleos y empezar a reconstruir la cultura del empleo en nuestro país, porque también ya hoy hay una cultura de tener hijos, ir al sistema, registrarlos. Hoy hay 9 millones de víctimas según las estadísticas. Yo creo que no hay 9 millones de víctimas, sino que como el Estado no ha tenido unas políticas públicas claras para atender a los que no tienen empleo, a los que tienen hambre, entonces la ruta para buscar esos ingresos o esa solución es convertirse en víctima. Entonces van y ponen una falsa denuncia. Es que me amenazaron. Y va con eso y logra entrar a la base de datos de víctimas esperando que le den un mercado. Y eso si se lo dan 3 veces al mes, no más. Oiga, candidato, se nos ha acabado el tiempo, pero unos segunditos para que usted le diga a los vallecaucanos por qué deben votar C13 el próximo 11 de marzo. Porque voté no la reforma tributaria que le metió la mano al bolsillo de los colombianos, 3 puntos de IVA más a los productos de la canasta familiar y que hoy los tiene consumiendo menos y de menor calidad. Porque he hecho las cosas bien y las vamos a hacer mejor en el Congreso, porque he sido un congresista que ha hecho el control político, que es la esencia de un sistema como el nuestro, donde hay 3 ramas del poder político público, como es el Ejecutivo, que tiene unos deberes, como es el Legislativo y el Judicial, que todos tienen un punto de equilibrio, pero el Poder Legislativo prácticamente hoy no existe. Hoy es un chupasangre del Ejecutivo y no hace el control político. Yo soy de los congresistas que construimos desde el control político. A un ministro, a un ente descentralizado, al gobierno le da miedo del control político y entonces yo he hecho control político. Por esas razones y porque he tenido iniciativas legislativas, no para llenar los computadores ni los anaqueles del Congreso de más leyes, ni para gastar papel, sino porque mis proyectos de ley tienen un fin de realmente transformar y servir, y por eso hoy estas propuestas, son muchas más, ambientales, muchas, pero hoy he referido a 3, pero vamos con más de 31 propuestas al Congreso de la República, y por ese trabajo serio, coherente, porque es que los parlamentarios en campaña dicen una cosa y cuando están en el Congreso dicen otra cosa. Yo he sido coherente. Lo que dije en campaña me sostuve, así se me haya venido todo el peso del gobierno en contra. Se me vino el gobierno en contra porque le dije no a la reforma tributaria, pero hoy tengo la tranquilidad y salgo a cualquier escenario, con la frente en alto y mirando a los ojos a los colombianos. Yo no sé cómo hacen los otros congresistas para decirle, ayúdame, vota conmigo, olvida que yo te apoyé, que yo voté contra ustedes, yo no sé cómo hacen, pero yo he sido coherente.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Búsquenos en las redes sociales y hagan presencia informándose de cuáles son las propuestas de nuestro candidato del día de hoy, el C13. Gracias por estar con nosotros. Gracias, yo les pague. Mañana en punto de las 9:30. Felicidades.